y bienvenidos. Hay nombres que aunque pasen los años, siguen pesando. Y Chernóbil es uno de ellos. Han pasado casi 40 años desde que el reactor 4 saltó por los aires, pero esto va mucho más allá del desastre de 1986. Hoy vamos a meternos en la historia humana que sigue viva, en esa herida que en realidad nunca ha terminado de cicatrizar. Vamos a ver cómo esta catástrofe sigue marcando vidas, generaciones y todo un paisaje. Mirad, para entender de verdad la dimensión de esto, creo que lo mejor es empezar con estas palabras de la fotoperiodista Quintina Valero. Es que su frase lo resume todo. Capta el terror real de Chernóbil. No fue una explosión y ya está, se acabó. No, fue el principio de una lucha terrible contra un enemigo invisible. Que no huele, que no se ve, pero que se metió en la tierra, en las casas y, lo peor, en los cuerpos de millones de personas. Todo empezó en una noche, la madrugada del 26 de abril de 1986. En la central nuclear, que por cierto se llamaba Vladimir Ilich Lenin, estaban haciendo una prueba de seguridad en el reactor número 4. La idea era simple. Querían ver si, en caso de apagón, las turbinas podían seguir dando energía a las bombas de refrigeración el tiempo suficiente. Vamos, lo que tenía que ser una prueba de rutina se convirtió, sin más, en el mayor desastre nuclear de la historia. Y aquí está la clave. Es que no fue un simple accidente. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado, teníamos un diseño de reactor soviético que tenía un fallo de base. Un fallo garrafal que hacía que, en ciertas condiciones, en vez de apagarse, la reacción nuclear se acelerara a lo bestia. Y por otro lado, una cadena de errores humanos. Operadores que no sabían el riesgo que corrían, decisiones malísimas y la desconexión a propósito de los sistemas de emergencia. Una combinación literalmente letal. El resultado fue una explosión que reventó la tapa del reactor, una tapa de 1000 toneladas. Y durante 10 largos días el núcleo ardiendo estuvo soltando material radioactivo sin parar. Contaminó 155.000 kilómetros cuadrados. Y lo más duro, casi 8,5 millones de personas quedaron expuestas. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, la escala humana de todo esto. Y es justo aquí donde esa cifra, esos millones, se rompen en miles de historias personales. Ahora vamos a ver ese precio humano, las vidas que quedaron hechas añicos por una orden. Tienen que dejarlo todo. Y tenían que hacerlo en cuestión de horas. 335.000 personas. Ese es el número de los que nunca pudieron volver a casa. Ciudades enteras, como Pripyat, que era una ciudad modelo construida para los trabajadores de la central, se vaciaron con una promesa falsa. Volverán en 3 días. Un regreso que, por supuesto, nunca ocurrió. De la noche a la mañana, perdieron sus casas, sus recuerdos, su identidad. Se convirtieron en refugiados en su propio país. Y el resultado es esta imagen tan icónica. Pripyat es hoy una ciudad fantasma, un lugar donde los juguetes siguen tirados en los parques y los cuadernos continúan abiertos en las escuelas. Es un recordatorio mudo y terrible de miles de vidas rotas, un museo al aire libre que te grita el coste humano de esta catástrofe. El Museo Nacional de Chernóbil, en Kiev, intenta preservar esta memoria de una forma que te pone los pelos de punta. No es un sitio de datos y cifras, es un homenaje. Nada más entrar te encuentras una escalera con los nombres de los 76 pueblos que simplemente desaparecieron del mapa. Pero quizá lo más impactante es una especie de altar donde, en lugar de santos, están las fotos de los primeros bomberos y técnicos que llegaron. Es un reconocimiento casi sagrado a su sacrificio. Esos héroes son los liquidadores. 600.000 personas. 600.000 trabajadores, soldados, voluntarios, movilizados para apagar aquel infierno, para limpiar escombros radioactivos con sus propias manos y para construir el primer sarcófago. Muchos de ellos sabían perfectamente que se estaban jugando la vida, que se enfrentaban a una muerte segura o una vida llena de enfermedades. Es que, sin ellos, las consecuencias habrían sido inimaginables, mucho peores. Pero claro, el enemigo invisible no se fue cuando apagaron el fuego. La radiación dejó una herencia silenciosa que ha afectado a generaciones enteras y ha transformado una región que antes era próspera en una zona de pobreza, de estigma y de un miedo que nunca se va del todo. La anécdota que cuenta Quintina Valero es desgarradora. Ilustra perfectamente la desesperación y también la desinformación. En una región que se quedó en la miseria, la gente, por pura necesidad, reutilizaba ladrillos de casas contaminadas. Sin saberlo, se estaban llevando la enfermedad y la muerte a sus nuevos hogares. Así es como la radiación se quedó colándose en el día a día. Y esas secuelas no son solo económicas o sociales, no, también son físicas y se puede medir en nuestro ADN. De hecho, un estudio muy reciente ha encontrado la primera prueba de que la herencia genética de Chernóbil se transmite. Lo llaman mutaciones de novo agrupadas. Dicho fácil, son cambios en el ADN de los hijos de la gente que estuvo expuesta, cambios que los padres no tenían. Son, por así decirlo, la firma genética de la radiación.
Ojo, el punto crucial aquí es este. Aunque los investigadores dicen que el riesgo de que estas mutaciones concretas provoquen una enfermedad es bajo, el descubrimiento es importantísimo. Porque confirma que la catástrofe dejó una cicatriz no solo en la Tierra, sino también en el código genético, en el ADN de la siguiente generación. Bueno, y ahora vamos a viajar a la zona de exclusión de hoy en día. Porque, y esto es alucinante, se ha convertido en un lugar de contrastes increíbles, donde la tragedia más absoluta convive con una vida y una resiliencia que nadie se esperaba. Fijaos en estas tres realidades que conviven. Por un lado, el arraigo. Unas 200 personas, la mayoría ya mayores, los llamados Samoseli, que decidieron volver a sus casas, desafiando todas las prohibiciones. ¿Por qué? Porque su vida, su tierra, estaba allí. Por otro, la naturaleza. Un renacer salvaje. Sin humanos, la zona es ahora una reserva natural brutal, llena de lobos, osos, incluso caballos de Przewalski. Y finalmente, la gran paradoja. A 100 metros del reactor reventado, hoy hay una central solar, un símbolo de energía limpia sobre un suelo envenenado, que contrasta, de una forma salvaje, con la vida de los miles de desplazados que nunca pudieron volver. Y todo esto nos trae al presente, donde una cosa queda clarísima: la historia de Chernóbil no ha terminado, ni mucho menos. La herida sigue abierta, y por si fuera poco, en los últimos tiempos han aparecido nuevas y terribles amenazas. A ver, durante décadas todo el esfuerzo se centró en contener la radiación del reactor, primero con aquel sarcófago que construyeron los liquidadores a toda prisa, y luego, en 2016, con el nuevo confinamiento seguro, una obra de ingeniería colosal, un arco de acero gigantesco pensado para aislarlo todo durante un siglo. Pero la guerra en Ucrania ha vuelto a poner a Chernóbil en el punto de mira. Un dron impactó en 2025 y dañó esa estructura, recordándonos lo frágil que es todo y que ese lugar sigue siendo una amenaza para el mundo entero. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que yo creo que lo define todo. ¿Cómo se recuerda una tragedia que en realidad todavía no ha terminado? Es que Chernóbil no es algo del pasado que simplemente recordamos en un aniversario. Es una tragedia viva. Sus consecuencias humanas, ecológicas y ahora también geopolíticas siguen cambiando, siguen evolucionando y nos obliga a plantearnos eso, cómo se gestiona el recuerdo de una herida que, lejos de cerrarse, sigue muy, muy abierta.